Gracias a Dios. Tomen asiento, por favor. Solo en Jesús es donde tenemos todo esto. ¿Sabe? Hoy, cuando recordamos esta idea de que solo Jesús, también recordamos con ello que solamente Jesucristo es el autor y el consumador acerca de nuestra fe. Y hablar de solo Jesús también nos coloca hoy en función de uno de los temas que hoy son importantes. El día de hoy, precisamente, el cuarto domingo o el domingo más cercano al día 31 de octubre, las iglesias acostumbran celebrar el Día de la Reforma, las iglesias protestantes, como punto de referencia del momento en el que Dios nos ha llamado a cada uno de la salvación, pero también es recordar ese momento en el que en particular la iglesia de Cristo en el siglo XVI hace un retorno hacia la reforma, hacia las escrituras nuevamente. Y empezaron a expresarlo justamente a través de 5 frases que hoy quiero recordar brevemente antes de entrar al sermón. Esas 5 frases tienen que ver justamente con algo de lo que acabamos de cantar. Una de ellas es solo Cristo. Déjenme empezar entonces con la primera de ellas. Es primero solamente la Escritura. Porque solamente la Escritura, solamente la Biblia es la palabra de Dios y solamente la Biblia es autoritativa e inspirada, es decir, es la única fuente de enseñanza cristiana y es accesible para todos, es decir, es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Estos 5 puntos que habremos de considerar brevemente tienen que ver con lo fundamental de la fe cristiana, podríamos decirlo así. Todas las personas que se precien de ser cristianas tendrían que estar necesariamente afirmando estos 5 puntos que finalmente fueron tomados solamente de la Escritura. Entonces, si el primero es la sola Escritura, después tiene que ver la sola fe. Estoy usando las expresiones latinas por la forma simplemente de cómo históricamente fueron mostradas. Es decir, la fe tiene que ver con la justificación. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5:1, tenemos paz para con Dios. Entonces, justificación tiene que ver con ser declarado justo delante de Dios. Implica en ese sentido la salvación. La salvación, que también en la epístola a los Romanos 1:17 dice, se recibe por fe y para fe. La recibes como don de Dios la fe y la recibes para que tú la ejerzas en el nombre de Jesucristo. Sin ninguna mezcla, solo la fe, ni necesidad de buenas obras. No es que un poco de fe y algo de obras, solamente la fe es necesaria. La fe salvadora siempre se evidencia por el otro lado a través de las buenas obras. Una persona que cree, actúa. Una persona que cree, adora, sirve y testifica. Entonces la fe tiene que ver justamente con eso. Nuestro tercer punto tiene que ver con la gracia. La salvación viene solo por la gracia divina, o es la gracia de Dios, es decir, como un favor inmerecido, es un regalo, es un don que Dios nos da, no como algo que ganamos, sino algo que recibes. ¿Sabe? La verdad es que cuando incluso venimos a Cristo, nosotros, déjeme usar una frase común, es muy frecuente que nosotros digamos, Señor, te recibo como mi Salvador. La realidad es totalmente al revés. Es Dios quien me recibe y me acoge como un hijo suyo. No soy yo el que tiene la capacidad para recibir a Dios. Es Dios quien me recibe a mí y me cobija bajo su propio cuidado. Entonces, eso tiene que ver solamente con un acto de Dios, es solamente por gracia, porque aún siendo pecadores, escribió Pablo a los romanos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Después está el solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay salvación por ningún medio salvo por Él. Él es el único medio, el único acceso. Yo soy el camino, Jesús mismo dijo, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La iglesia entonces está asociada solamente con Cristo, y los conceptos de servicio, de vivencia, de actitudes que vamos a desarrollar tienen que ver justamente con la presencia de Cristo en medio de nosotros. Por último, la última frase en las que quedó resumida la doctrina de la iglesia, simplemente dice, solo a Dios la gloria. Toda la gloria es solo para Dios,
puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. No solo es el don de la redención, no solo es que nos salvó, sino que también nos dio todo lo necesario, todo lo suficiente para que nosotros nos podamos desarrollar, todo lo necesario para nuestra fe, todo lo necesario para nuestra piedad. El apóstol Pablo escribe en la epístola, dice: todo don perfecto que desciende de lo alto nos fue dado por Dios. Pero no solamente ello, dice, sino también nos dio todo don espiritual para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana de una manera siempre exitosa. Entonces, esos 5 elementos son los que han conformado parte de la doctrina de la iglesia, la enseñanza misma de la iglesia. Entonces, hoy tenemos que abordar el último punto en particular, que tiene que ver con solo darle la gloria a Dios. Y la mayordomía justamente tiene que ver con eso. El ser mayordomos tiene que ver con reconocer la forma en cómo nosotros glorificamos a nuestro Dios. Entonces, tenemos que reconocer que cuando hablamos de mayordomía y de fe cristiana, tenemos que reconocer que en alguna medida la fe cristiana es de alguna forma contracultural. ¿En qué sentido? No es que estemos en contra de la cultura en sí misma, ni que se pretenda la transformación de ella. Al contrario, la realidad es totalmente distinta. La realidad es de que la fe y la cultura siempre están expresadas en formas un poco diferentes. No es precisamente que estemos considerando que los cristianos estamos en contra de la cultura o que no nos importe ella. La verdad es que sí nos importa la cultura, pero no solamente es una cultura a secas, sino que nos interesa la transformación de la cultura, porque la cultura comúnmente expresada en nuestro país, en todos los ambientes donde vivimos, está básicamente enfocada en el egoísmo, en el logro, dejando a un lado la misericordia, la solidaridad, dejando el amor al prójimo, el respeto hacia los demás. Y lo que prevalece en nuestra sociedad precisamente es todo aquello que termina causando daño. Podríamos decirlo así, que incluso hablamos más de una cultura de muerte cuando la Biblia habla de una cultura de vida. En ese sentido somos contraculturales, pero no simplemente porque la rechazamos, sino porque estamos buscando los elementos necesarios, usando los recursos que Dios nos provee a través de su palabra, para que a través de su palabra eso empiece a ser cambiado. Déjeme regresarme a una de las historias clásicas de Jesús. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, y Dios coloca a su iglesia en medio de una sociedad corrupta, eso es cierto, pero es una sociedad corrupta que necesita ser redimida. Entonces el papel de la iglesia es justamente redimir no solamente a las personas, sino redimir las instituciones, redimir la cultura, redimir la educación, tener un esquema, si puedo decirlo así, cristiano de cómo educar, un esquema cristiano de cómo hacer negocios, un esquema cristiano que está afectando a cada una de las distintas áreas, donde lo que prevalece es el señorío de Cristo, lo mismo en los ámbitos sociales, personales o en los niveles públicos, en cualquiera de los lugares donde Dios necesita ser manifestado. Entonces, la transformación de la cultura tiene que hacerse como una cultura que está centrada justamente y solo en Dios, donde el ser humano, donde el hombre no es el centro de la creación, sino Dios es el centro de la creación, y entonces todo nuestro esquema tendría que ser totalmente distinto. En ese sentido el cristianismo es diferente. Ahora, en ese sentido es contracultural, y por supuesto cuando hablamos de qué modelo vamos a poder seguir, necesariamente tiene que ser el único modelo al que nosotros podemos apelar, al modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús en algunas maneras es realmente bastante sencillo. Honra a Dios por sobre todas las cosas. Ese es uno de los esquemas importantísimos cuando hablamos acerca de la manera en cómo Jesús hizo las cosas. Cuando reconocemos que solamente en Cristo Jesús tenemos la experiencia de permanecer en Él. Ahora, cuando consideramos que la forma en cómo lo hizo Jesús, Él lo resumió en 2 formas simples. La primera de ellas: honra a tu padre y a tu madre. De esa forma, cada uno de nosotros podemos hacer las cosas. La verdad es que la manera en cómo Jesús ha hecho las cosas siempre es de una forma sencilla. La verdad es que no hay
cosas difíciles cuando se trata de la relación con Dios. La verdad es que siempre es Dios el que hace las cosas de las formas más sencillas porque le interesa que sean accesibles para cada uno de nosotros. Entonces, cuando lo describe en dos formas, dice, toda la Biblia, toda la Escritura está basada en dos temas. Honra a Dios. Pero sabe, si tú recuerdas los 10 mandamientos, tal vez alguna vez los aprendiste o has escuchado acerca de ellos. La primera parte de la ley o de los 10 mandamientos tiene que ver justamente con honrar a Dios. Y la segunda parte tiene que ver con un solo tema, el respeto y el amor al prójimo. Entonces las palabras de Jesús son: honra a Dios por sobre todas las cosas. Y después dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando la cultura que el cristianismo empieza a generar, aunque sea desde el nivel básico de mi núcleo familiar, pero después se puede afectar ese núcleo familiar a mi propio entorno de empresa donde yo estoy laborando, y quizás puede incluir no solamente a ello, porque si tú eres un funcionario público, al final de cuentas la influencia puede ser mucho más grande que si solamente eres un empleado. Entonces, en el nivel donde estés, ahí tú fuiste llamado para hacer influencia de Cristo para toda la humanidad. Entonces, piensa eso en función de tus empleados, en función de la gente que trabaja contigo, pero incluso en tus propios compañeros de escuela, de trabajo, porque ahí es donde empiezas tú a gestar las oportunidades de que Cristo sea manifestado, porque al final de cuentas todo lo que hacemos, todo lo que desarrollamos tiene un solo tema. Al final de cuentas se trata de honrar y de glorificar a Dios, porque honrar a Dios o servir a mi prójimo tiene como único propósito no solamente que mi hermano reciba una bendición, el objetivo final es que Dios sea glorificado. ¿Por qué construimos iglesias grandes? Pues porque lo que nos interesa es que Dios sea glorificado. No es precisamente tener un templo más grande. La única motivación y un solo propósito, porque al final de cuentas solamente hay un motivo desde las Escrituras que podemos apelar, solamente por gracia. El apóstol Pablo lo escribió también de esa forma muy breve, y después se encuentra a lo largo de las Escrituras: de gracia recibiste, dad de gracia. No hay más. La salvación vino a mi vida por gracia. Las bendiciones que yo tengo son por gracia. Tengo un empleo porque la gracia de Dios ha venido sobre mí. Tengo oportunidad de tener una familia porque la gracia de Dios ha venido sobre mí. ¿Sabe? Al final de cuentas todo tiene que ver con la gracia de Dios. Así es que la única forma de cómo nosotros respondemos es justamente dándole gracias a Dios. Y el único propósito que puede alimentar nuestras participaciones sociales, particulares, en las iglesias, en donde quiera que nosotros estemos, tiene que ver con que Dios sea glorificado. Toda nuestra experiencia de vida tiene que ver con que nuestra vida sea glorificada, con que Dios sea glorificado. Quiero que recuerde solamente el ejemplo de Jesús. En su nacimiento glorificó a Dios porque se hizo obediente. A lo largo de la vida glorificó a Dios porque sus palabras nunca dañaron a los demás. Después, aún en su muerte, Él glorificó a Dios, incluso con su muerte. ¿Sabe? En cada uno de los distintos escenarios de la vida, el tema tiene que ver con que nuestra vida sirva para la gloria de Dios. Entonces, cuando vamos a considerar los temas de mayordomía, tienen que ser así. El apóstol Pablo empieza este pasaje de 1 Corintios, capítulo 4, precisamente diciendo: ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo. Por favor, no somos más que eso. Servidores de Cristo. Es más, el apóstol Pablo en este caso usa una palabra técnica muy especial. Entre los esclavos había diferentes categorías entre los esclavos, y en este caso usa la forma más baja de entre los esclavos. Entre los remeros que iban ahí en los barcos de aquella época, eran a veces de 2, 3 niveles, y ahí la gente era amarrada o encadenada a su barco, a su remo, y cuando terminaban muriendo, pues simplemente lo arrojaban al mar y otro esclavo ocupaba su lugar.
ahí vivían, comían y ahí morían. ¿Sabe? Los de más bajo nivel como esclavos eran justamente los que estaban en el tercer nivel, los que estaban hasta abajo, por una razón. Lo que le voy a decir no es bonito, pero el esclavo que estaba arriba también hacía sus necesidades en ese mismo lugar y caía sobre el que estaba abajo. El apóstol Pablo dice: ténganos ustedes como el servidor, el esclavo más bajo. Pero ser siervos no quiere decir que en este caso, en ese concepto de contracultura cristiana, el ser siervos no quiere decir que no tengas ninguna dignidad. Al contrario, a los más sencillos es a los que Dios les confiere las tareas más importantes. Porque es cierto que el apóstol Pablo dice, no solamente siervo, sino el más bajo de todos. Ahora, quiero que consideres esto porque está en el mismo texto, en el mismo versículo continúa diciendo, como simples servidores de Cristo, pero al mismo tiempo dice, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. ¿Sabe? Es a la gente más sencilla. Y ahora tendremos que considerar que a esos que son siervos, a los que se pueden reconocer a sí mismos como siervos de Dios, a ellos es a los que Dios les va a dar justamente las tareas más importantes. No tiene que ver con la posición social, no tiene que ver con economía, tiene que ver con una actitud totalmente distinta. Esto está, por supuesto, marcado en las Escrituras. Estas son las palabras de Jesús. En ese momento Jesús se dirigió a Dios y le dijo, Padre, en una de sus oraciones, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Padre, te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino las mostraste a los niños. Aquí la palabra niños se refiere a la gente sencilla, a la gente que es humilde. Tal vez usted recuerde un fragmento de las bienaventuranzas, justamente donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Aquí tenemos que empezar a ir viendo cuáles son las características que Dios va a buscar en ese siervo, el que se crea superior a los demás. Las palabras de Jesús una vez más, será puesto en un lugar menos importante. El que es humilde será puesto en un lugar más importante. En medio de la parábola de la cena, esa cena que Dios está preparando para todo su pueblo y donde todos los creyentes están invitados, dice, no llegues buscando el mejor lugar. Deja que Dios te dé el lugar que a ti te corresponde. Pero dice, todo aquel que se humilla será enaltecido. Y todo aquel que se enaltece a sí mismo será humillado. Nuestra honra, nuestra dignidad no depende de nosotros, sino que depende justamente y solo de Dios. Son dignos por depender de Dios. Pues lo que me hace fuerte, dice el apóstol Pablo, es reconocer que soy débil. No es nuestra capacidad, no son los ministerios que podemos desarrollar. Muchas ocasiones he escuchado frases que dicen, es poderoso en la palabra, poderoso en la alabanza. ¿Sabe? Somos solamente siervos y no otra cosa. Instrumentos de barro, escribió el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios. Solamente somos eso, instrumentos de barro que Dios quiere usar y que Dios usa para poder lograr los propósitos que Él quiere. Entonces solamente somos eso, hombres y mujeres que somos débiles, pero que en Cristo somos fuertes. Ahora, esta idea de poder ser siervos con estas características, quiero que recuerde esto. Jesús mismo siguió el modelo y Él dijo a sus discípulos, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero también Él empieza su propio ministerio, Lucas capítulo 4, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Y continúa leyendo este capítulo 4 del libro de Lucas. Pero ese capítulo 4 de Lucas es importantísimo por una razón. Es el cántico del siervo de Jehová. Porque la forma en cómo
Jesús se describe a sí mismo es justamente para él mismo reconocerse como siervo de Dios. Entonces, es lo mismo que después siguió el apóstol Pablo, y uno lee el inicio de sus epístolas y empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. La consecuencia lógica simplemente es: los creyentes simplemente somos eso, siervos de Cristo Jesús. Ahora, Jesús hace las cosas para que esté al alcance de todos nosotros. No es cuestión de posición económica, no es cuestión social o incluso ni siquiera cuestión de conocimientos. Cuando una persona ha sido llamada a ser siervo, se requiere algo totalmente distinto a todo ello. Se trata de una condición espiritual y que puede ser definida en una sola palabra: humildad. Cuando puedes pararte frente a Dios y decirle: Dios, no puedo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Eso es humildad. Cuando puedes decirle: Dios, aquí estoy, y lo que tú me has dado es tuyo, porque de ti proviene. Tú fuiste el que me ha dado esto. Cuando simplemente le dices: Dios, aquí están mis manos, y si en algo pueden servirte, úsalas. Aquí están los recursos que tú me has dado. No es mi capacidad. Cuando me acerco a ministrar a otro, entiendo que no es mi palabra la que va a impactar a esas personas. Es el Espíritu de Dios que va a actuar a través de mí para alcanzar a esas personas. No soy yo. Si tengo el recurso para poder ayudar económicamente a alguien, es Dios quien primeramente proveyó para que yo tenga el recurso. Simple y llanamente tengo que decir que en todo esto Dios ha de ser glorificado. Y puedo reconocerme simplemente en humildad, decirles: Dios, ahí estoy simplemente para servirte. Cada uno de nosotros tenemos todos los días distintas oportunidades de servicio. Todos los días tenemos oportunidades de cómo ser mayordomos delante de Dios. Porque el mismo texto que estamos considerando ahora de 1 Corintios nos lleva justamente a ello. Habla de un tema que es importante. No solamente habla de una condición espiritual, pero esa condición espiritual es simplemente la condición sin la cual no va a poder haber un ministerio. No puedes ministrar siendo orgulloso, porque ministrar significa servir, y no puedes servir desde una posición de orgullo, no puedes servir desde una posición de enseñoramiento de otros. Eso entonces no es servicio, se llama de otra manera que no quiero mencionar. Entonces, tiene que ver con humildad. Pero la humildad por sí misma como sentimiento no es suficiente. Se requiere también fidelidad en lo que Dios nos ha encargado. El texto de 1 Corintios continúa diciendo: los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Hace un domingo consideramos la parábola del mayordomo, la parábola de los talentos. Y había un hombre que recibió 10,000 monedas, 5,000 monedas, y fue fiel sobre de ellas. Había otro que recibió 2,000 monedas y fue fiel sobre de ellas. Había uno que recibió 1,000 monedas, pero él simplemente guardó los talentos y no los empleó de forma adecuada. Es cierto que no los perdió, pero ese no era el propósito por el cual los había recibido. Ahora la mayordomía tiene que ver con que los mismos recursos que Dios nos ha brindado, ahora los podamos poner en práctica. Y la fidelidad tiene que ver entonces con algunas cosas específicas. Se requiere un fiel administrador en lo que Dios nos ha delegado. Eso es mayordomía, tiene que ver justamente con esto. Las palabras, hay dos palabras en ese texto que están íntimamente ligadas. Por un lado, la idea de ser encargados, y que nos lleva a reconocer que somos solamente eso, somos administradores. Entonces somos encargados, las cosas no son nuestras. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, simplemente nos ha sido dado por Dios para la edificación de su propio pueblo, para preparar hombres y mujeres que sean idóneos para el ministerio. Entonces,
Dios nos ha encargado de ello. ¿Sabe? Entre las cosas más preciadas que Dios nos ha brindado y que no tienen que ver con algo tangible, es el Evangelio. Dios nos encomendó el Evangelio para que el Evangelio de su gracia sea el recurso primario que podamos compartir con todas las demás. Y eso ni siquiera es tangible, pero déjeme decirle que cuando lo ejerces, de verdad trae bendición. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hablar del Evangelio a personas que están desconsoladas, entonces empieza a haber transformación para sus vidas. Cuando tú traes el Evangelio para personas que se encuentran sin esperanza, sin Dios en este mundo, la situación cambia para ellos. Cuando el Evangelio es usado para poder fortalecer, para crecer, para desarrollar, para consolar, a veces incluso también para corregir. ¿Sabe? El Evangelio es ese don inapreciable de Dios que nos otorgó justamente para que lo podamos dar y compartir para con todas las personas. Somos encargados de todo ello. Dios nos ha dado todo eso. Pero entonces la palabra encargados o mayordomos también requiere fidelidad. Que también estamos usando los recursos que Dios nos ha dado. ¿Los seguimos gastando para nosotros mismos o simplemente incluso los mantenemos guardados pensando que no se nos vayan a acabar? Dios te dio su palabra, Dios te dio de su espíritu. ¿De qué forma estás usándolos para que sean bendición para otra persona? El Espíritu de Dios no es simplemente para que tú lo recibas y ahora ya con la seguridad de que el Espíritu de Dios está en ti, puedas experimentar con cuidado. El Espíritu de Dios está en tu vida para que te dirija, y la única dirección que el Espíritu puede darte es que tu vida se traduzca en una posición de servicio para todos los demás. Cada uno de los creyentes deberíamos estar pensando ahora en cuál es el lugar donde Dios me va a poner a ministrar. Si eres creyente, necesitas estar ministrando, sirviendo en algún lugar. No hay forma de ser creyente y al mismo tiempo no estar ministrando en ningún sitio. Todos los creyentes deberíamos estar ministrando en algún lugar. Es cierto que además a Dios solamente le vamos a dar cuentas. El apóstol Pablo sigue en este mismo escrito y sigue usando algunas otras cuentas. Y él dice, pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Yo sé que esta frase algunas personas la han usado para decir, yo no te tengo por qué rendir cuentas a ti. Pero ese no es el sentido del texto. Al contrario, cuando yo puedo decir, solamente Dios puede juzgarme, es porque también puedo tener la tranquilidad de decir, estoy haciendo suficientemente bien mi trabajo para que no tener que avergonzarme cuando Dios me llame a cuentas. Ese es el nivel donde estamos cada uno de nosotros, donde podemos decirle, Dios, puedes llamarme a la hora que quieras porque al cuentas sé que he cumplido con la tarea que tú ya me has asignado. Entonces es Dios al que le vamos a rendir cuentas. ¿Sabe? Un desempeño fiel en la misión que Dios nos ha otorgado nos va a dar paz. Y el apóstol Pablo tenía paz en ese sentido. Dice, no porque temiera que alguien más lo criticara o le dijera algo acerca del desempeño que tenía, sino sabía que estaba haciendo bien las cosas para el Señor. Y cuando lo estás haciendo bien para el Señor, entonces tú puedes estar en paz porque sabes que estás cumpliendo y que cuando llegue el momento de dar cuentas de tu mayordomía, puedes escuchar las palabras de Jesús diciéndote, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, la mayordomía tiene que ver con todo ello. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa acerca de cada uno de nosotros. Entonces será Dios el que dará el premio que merezcamos cada uno de nosotros. Todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Todos vamos a presentarnos delante de Él. Lo vamos a hacer con paz, con tranquilidad, o quizás vamos a estar preocupados sabiendo que no hemos cumplido con la tarea que nos ha sido encomendada. Quiero orar por ti y pedir a Dios y por mí para que simplemente cuando llegue el momento Dios nos encuentre habiendo sido hombres y mujeres fieles en su obra. Oremos. Padre, gracias por la palabra tuya, gracias por la bendición que tenemos de ti. Bendecimos, Dios, tu nombre y te damos gracias. Que la palabra tuya, Señor, siga trayendo bendición a nuestra vida. Bendecimos tu nombre, Señor, porque creemos que solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria.
Nos reconocemos también como siervos tuyos. Nos reconocemos como servidores y queremos poner nuestra vida en tus manos. Queremos ser hallados como hombres y mujeres fieles. Sé tú, Señor, quien lo haga. Danos la fortaleza, la sabiduría. Lo que tengamos que corregir, danos la bendición de poderlo corregir, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Cuando tu pueblo hace las cosas correctamente, Señor, tú eres glorificado. Cuando estamos alcanzando a otras personas para Cristo, tu nombre es glorificado. Cuando los templos crecen, prosperan, Señor, tu nombre es glorificado. Cuando estamos dando al hambriento, Señor, tu nombre es glorificado. Queremos ser entonces simplemente un instrumento de tu gloria, Señor. Te bendecimos por darnos la bendición de ser siervos tuyos. En Cristo oramos. Amén.